Hola chicos, en la clase de hoy vamos a hablar también de productos notables, pero vamos a aprender a aplicar la misma como si fuera una tabla de multiplicar. Esto se debe a que lo vamos a hacer con dos propósitos. Uno sería el identificar el producto notable y el segundo, que es el que vamos a aprender, es identificar los casos de factorización. Así que vengan conmigo. En la clase de hoy, como lo dijimos anteriormente, vamos a aprender a utilizar los productos notables como si fuera una tabla de multiplicar. Como podrán ver, tenemos una tablita donde están enunciados todos los productos notables a mano izquierda y a mano derecha hay algo que se conoce como factorización. Esta tabla nosotros la vamos a utilizar con dos propósitos. Uno sería de ir de mano izquierda a mano derecha, que sería el identificar el producto notable en algunos de esos que están ahí y desarrollarlo como nos dice a la mano derecha. Y el caso que nosotros queremos ahorita bastante tomar en cuenta son los casos de factorización. Entonces, ustedes se deben estar preguntando qué es factorización. Factorización es encontrar dos o más factores que el producto de ellos sean igual a la expresión propuesta que está al comienzo. Es encontrar dos o más factores que su multiplicación sean igual a la expresión propuesta que se tiene al comienzo. Algo que es importante acá es notar que la factorización es el inverso al producto notable. Nosotros tenemos un producto notable, tenemos una expresión que ya está factorizada y nosotros la desarrollamos o la expresamos en la suma de varios términos, en varios sumandos. Ahora nosotros vamos a tener esos sumandos y los vamos a querer escribir como factores. Eso es lo que se conoce como factorización. En factorización existen 5 casos que son de suma importancia. Nosotros vamos a utilizar o vamos a ver hoy 3 casos en específico. El primer caso del que vamos a hablar es el más simple de todos, se conoce como factor común. Factor común es identificar un factor en cada uno de los términos de la expresión y así poder extraerla. De esta manera uno puede escribir dentro de un paréntesis toda la expresión sin ese factor común y afuera de ese paréntesis multiplicándose esa cantidad que es común en cada uno de esos términos. La forma de sacar un factor común es muy simple. Uno identifica cuál es ese factor que nosotros queremos extraer siempre y cuando tenga el mínimo exponente, el exponente más pequeño. Y luego de eso nosotros lo que hacemos es dividírselo a cada uno de los términos que componen la expresión. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en este ejemplo que viene a continuación es eso mismo. Entonces, tenemos una expresión, ejemplo número 1, tenemos una expresión que dice 4x menos 2x cuadrado más 8x al cubo. Como podremos notar, aquí hay varios factores comunes, específicamente hay 2, pero hay uno que se nota más que otro. El que se puede notar a simple vista es la x. Tenemos x al cuadrado y x a la 3. Nosotros como factor común de esas x sacamos la que tiene menor exponente, específicamente la x. Extraemos la x. Ahora deberíamos notar de que el 4, el 2 y el 8 son cantidades múltiplos del 2. Eso quiere decir que yo puedo extraer alguna de ellas. El 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado y el 8 yo lo puedo escribir como 2 al cubo. Eso quiere decir que cada uno está conformado por 2, por la cantidad número 2. Si yo tengo 2 al principio, el 4 lo escribo como 2 al cuadrado y el 8 lo escribo como 2 al cubo, ¿cuál debería escoger de ellos? El 2. De esta manera el factor común sería 2x, quedando entre paréntesis 1. 4x entre 2x, se elimina la x, 4 entre 2, 2. Me queda un 2, viene signo negativo, menos. 2x cuadrado entre 2x, 2 con 2 se va, x cuadrado entre x, me queda una x. Luego viene signo positivo, 8x al cubo entre 2x sería 8 entre 2, 4. Y x al cubo entre x, x cuadrado. De esta manera la expresión resultante sería 2x entre paréntesis 2 menos x más 4x cuadrado. A continuación vamos con el segundo caso de factorización del que vamos a hablar en la clase de hoy. El segundo caso de factorización tiene que ver con factor común, pero ahora con algo importante que se llama agrupación de términos. Algo que debemos recordar es que sí existen símbolos de agrupación. Los símbolos de agrupación, por ejemplo, son los paréntesis dentro de la matemática. Nosotros lo que vamos a hacer es identificar algunos términos que tengan factores comunes, expresiones o cantidades que son comunes, y al agruparlos vamos a poder extraer de esos términos un factor común. ¿De qué manera? Supongamos que tenemos una expresión que es AC más BC más AD
más BD. Yo tengo que identificar cuáles son los factores comunes ahí. ¿Por qué? Porque si notamos, no hay un factor común que esté en cada uno de los términos. Eso quiere decir que yo debo hacer como una agrupación. Elegir a estos dos y así poder sacar el factor común. ¿De qué manera? Si yo veo los dos primeros términos serían AC más BC. Entre ellos dos hay un factor común. Eso quiere decir que estos dos términos yo los puedo agrupar. Y puedo extraer como factor común la letra C. Si yo extraigo el factor común C, a cada una de las expresiones se lo divido, me quedaría C entre paréntesis A más B. ¿Qué hice? Una agrupación de términos. También se puede hacer agrupación de términos con los otros dos. ¿Por qué? Si notamos, tenemos AD más BD. ¿Cuál es el término común entre ellos dos? La D. Extraigo la D, se la divido a cada uno de los dos términos y me quedaría D multiplicado entre paréntesis A más B. Entonces me queda una expresión nueva que se obtiene por hacer agrupación de términos, que es C entre paréntesis A más B más D entre paréntesis A más B. De esta manera yo puedo agarrar y sacar un nuevo factor común. Algo complicado es notarlo. ¿Por qué? Si nosotros vemos toda la expresión completa, vamos a notar que existen dos paréntesis completamente iguales, A más B y A más B. Eso quiere decir que yo puedo tomar este factor común también. Si yo tomo esto como factor común entre paréntesis, un paréntesis grande que diga A más B, yo puedo colocar en otro más pequeño lo siguiente. Si a C entre paréntesis, multiplicando a más B, lo divido entre A más B, se va todo el paréntesis, me queda la C. Eso lo debo colocar entre paréntesis. Más, si yo agarro a D multiplicado por A más B, lo divido entre A más B, ¿qué me queda? La D. De esta manera, el resultado de factorizar esta expresión por agrupación de términos sería igual a A más B, entre paréntesis, multiplicado por C más D. El tercer caso de factorización que vamos a ver en la clase de hoy se conoce como factorización por diferencia de cuadrados. Ahora sí vamos a utilizar la tablita que teníamos al comienzo. Esta tabla que vamos a tener aquí a mano izquierda, ustedes deberían notar lo siguiente. Nosotros a mano izquierda tenemos los productos notables. Hay un producto notable que se llama producto de la suma por su diferencia. Nosotros al desarrollar ese producto notable e ir a mano izquierda, vamos a notar que el desarrollo del mismo es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Eso quiere decir una diferencia de cuadrados. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tomar esa diferencia de cuadrados ahora y vamos a aplicar el producto notable al contrario. Eso quiere decir ir de mano derecha a mano izquierda. Vamos a tomar la diferencia al cuadrado y lo vamos a escribir como el producto de la suma por su diferencia. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos una expresión que siempre va a cumplir con la forma de A al cuadrado menos B al cuadrado. Y eso lo vamos a escribir como dos binomios, uno que diga A más B y el otro que diga A menos B. Entonces, esto se entiende mejor con un ejemplo. Y el ejemplo sería el siguiente. Tenemos una expresión que dice x al cuadrado menos 25. Algo de lo que tenemos que estar muy atentos en este caso o en este tipo de factorización es que tenemos que manejar un concepto que se conoce como la raíz cuadrada de un número. Cuando nosotros queremos sacar la raíz cuadrada de un número, nosotros debemos identificar una cantidad que multiplicada por sí mismo de la expresión que está al comienzo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x cuadrado es simplemente la x, porque x por x es x cuadrado. Una forma de hacerlo más simple es que el exponente lo vamos a dividir entre 2. Entonces, vamos al ejemplo que teníamos al comienzo. Si tenemos x cuadrado menos 25, nosotros queremos escribir eso como el producto de dos binomios. Entonces, tendríamos un primer binomio que tendría signo positivo y un segundo binomio que tendría el signo negativo. Debemos sacar la raíz del primer término. El primer término es x cuadrado. La raíz de x cuadrado es x, porque 2 entre 2 es 1. Dividimos el exponente entre 2. Entonces colocamos como primer término de cada binomio la letra x, x y x. Ahora vamos con la raíz cuadrada de 25. Nosotros debemos pensar un número que multiplicado por sí mismo sea 25. Esto por la tabla de multiplicar debería ser muy simple. 5 por 5, 25. Eso quiere decir que la raíz cuadrada de 25 sería 5. Ahora, como segundo término de cada binomio, debemos colocar el número 5. De esta manera ya tenemos el resultado y la factorización me queda como dos binomios multiplicándose, uno que dice x más 5 y el otro x menos 5.
Para concluir, vamos a recordar que hoy estuvimos hablando sobre los métodos de factorización, específicamente 3: factor común por agrupación de términos y factorización por diferencia de cuadrados. Así que en la próxima clase vamos a continuar con los 2 que son los más interesantes. Los espero. Bye.